tardes a todas y a todas y todas las personas que nos están siguiendo por redes sociales. Esta es nuestra segunda mesa de diálogo del proyecto Región Transfronteriza México-Guatemala. Hoy hablaremos de los aspectos sociales y culturales, de algunos de los aspectos sociales y culturales que se analizaron en esta oportunidad, y tenemos con nosotros a 4 destacados investigadores de los centros participantes. Para quienes no habían asistido previamente a estos diálogos, el proyecto Región Transfronteriza México-Guatemala es un esfuerzo interinstitucional, multidisciplinario, y en el que participamos más de 150 investigadoras e investigadores del Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de la Frontera Sur, el Instituto Mora, el CIESAS y el CIDE. Y además participaron 2 instituciones guatemaltecas, Flaxo Guatemala y la Universidad de San Carlos. Y en este esfuerzo por hacer investigación interinstitucional y transdisciplinaria, hoy platicaremos de los hallazgos de estos 4 colegas con los que tengo el gusto de compartir el espacio el día de hoy. La doctora Marta Rojas, de ECOSUR, la doctora Dolores París, del COLEF, el doctor Oscar Misael Hernández y el doctor César Fuentes, también de COLEF, los 2. Y entonces agradezco a todos su participación y quisiera también de inicio agradecer al equipo que hace posible las transmisiones de estos diálogos, y a Centro Geo, a quien no mencioné también, que forma parte medular del proyecto y que además actualmente es el centro que administra los recursos que muy generosamente ha otorgado CONACYT a través del FORDECYT, y que nos ha permitido llevar a cabo ya pues desde hace 3 años esta investigación. Así es que le doy sin más la palabra. Bueno, paso a formular la pregunta, que es cuáles han sido los principales hallazgos que desde su participación en el proyecto quisiera compartir con nosotros, y le doy la palabra a la doctora Dolores París. Muchas gracias, Dolores. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, en primer lugar, hablando de la región transfronteriza México-Guatemala, nosotros pensamos desde México en la frontera sur, pero cuando pensamos en la frontera sur hemos ido pensando cada vez más hacia el interior, ¿no? Y pensando en la frontera hacia Guatemala también tendríamos que pensar cada vez más hacia el exterior. Es decir, hay desde hace unos años algo que sucede en las fronteras, y esta no es la excepción, que es lo que llamamos una interiorización de la frontera, ¿no? En este caso se ha ido prácticamente hasta el Istmo de Tehuantepec, y esto, digamos, yo comparto muy rápidamente un mapa. Y pueden ver, digamos, en el mapa, es un mapa que se recuperó del documento original que se lanzó en 2001, el Plan Frontera Sur. Ahora pensamos como algo totalmente original lo que se hizo en 2014, pero en realidad esto es de un documento del 2001. Y fue el inicio de esta estrategia de contención en el Istmo de Tehuantepec a través de cinturones de seguridad, con la idea de que la frontera en sí es incontrolable, de que hay muchas zonas que además no se quieren controlar por la gran, digamos, el gran recurso que representan los cruces transfronterizos. Y entonces las autoridades mexicanas decidieron en la época, y luego se ha hecho con cada operativo,
pero en realidad ya es algo establecido, es decir, ya hace mucho que los grandes, digamos, retenes, puestos de control, la enorme mayoría de las detenciones y deportaciones se hacen más del 75% en todo lo que va del istmo hacia la frontera. Lo que ha sucedido y que fue lo que a mí me interesaba estudiar es qué pasa con las personas que requieren protección internacional, y, es decir, con solicitantes de asilo y refugiados. Y efectivamente lo que ha sucedido es un bloqueo y una inmovilización cada vez más larga de estas personas que se ven imposibilitadas en su movilidad hacia el centro o el norte del país, mucho más para llegar hasta la frontera norte y poder solicitar asilo, y se tienen que quedar a veces durante muchos meses en la parte sur solicitando la condición de refugiado para tener una forma de moverse legalmente por el resto del país. Perdón, sí, eso sería. Pues muchas gracias, Dolores. Yo simplemente retomaría de tu intervención para tu segunda participación, eh, pues preguntarte cuál ha sido el impacto de del incremento en estas políticas de contención migratoria, en particular a estas personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad por ser solicitantes de asilo o de refugio, y si se ha modificado el perfil de estos solicitantes y también lo que ello implica en términos de las nuevas estrategias de contención bueno, tal como tú señalas, no es nueva, pero aparentemente sí es más grave ahora. Muchas gracias. Entonces, le daría la palabra al doctor César Fuentes para que también nos compartiera cuáles fueron sus principales hallazgos en este proyecto. Gracias, César. Y pues buenas tardes a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Agradecer a Regina la invitación a este evento. En nuestro caso, los principales resultados tienen que ver un poco con la primera pregunta que se señalaba, un poco de la dimensión, de la escala que tiene la frontera. En nuestro caso, sobre todo centrado en el tema de la seguridad pública, pudimos observar que se tiene que analizar que la frontera pues, no es homogénea, evidentemente, que cada fenómeno, cada delito tiene una dinámica o una escala distinta, y que en este territorio encontramos evidentemente fenómenos que tienen que ver con la seguridad vinculados a fenómenos, podemos decir, transnacionales, como puede ser el tráfico o el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico de personas, pero también a la vez podemos encontrar dinámicas más locales, más regionales, vinculadas, por ejemplo, a la delincuencia común, y que mucha de esta actividad pues está muy vinculada a cuestiones de rezago social o desigualdad que tienen las regiones. Entonces, evidentemente, la frontera nos muestra una gran diversidad de fenómenos que ocurren en este territorio, y que sobre todo la frontera mexicana, cuando comparamos en términos de algunos indicadores de delitos, si lo comparamos con el resto de México, también la frontera, la región fronteriza de Guatemala con el resto de Guatemala, veíamos que casi en la mayor parte de los delitos tenían una tasa menor, en casi todas. Sin embargo, lo que pudimos también observar es de que determinados delitos evidentemente están muy concentrados en determinados territorios de estas zonas de frontera, y que sobre todo, evidentemente, en algunos delitos, como puede ser el tema, por ejemplo, de los homicidios, está muy concentrado en las regiones en el caso de Guatemala, en las regiones de frontera con Honduras, y en el caso de México, con Petén, básicamente. El resto de los departamentos guatemaltecos, pues tienen una menor tasa, si lo vemos de manera global, de delitos, y lo mismo ocurre en el caso mexicano, que tanto Chiapas como Campeche o hasta Quintana Roo
son zonas evidentemente con promedios menores o muy similares al promedio nacional. La excepción es el caso de Tabasco, que ese sí presenta indicadores elevados. Entonces, a partir de ahí, lo que tratamos de identificar fueron algunas de las principales causas vinculadas a esta presencia de estos fenómenos en el territorio. Y evidentemente entre las causas estructurales podemos ver que está vinculado evidentemente con la poca presencia de los estados nacionales en algunos casos, sobre todo en el caso de Guatemala, donde la región fronteriza con México, pues hay una baja presencia estatal en términos no solamente de las instituciones, sino en términos de servicios, de bienes que se les da a esta población que reside en esa zona del país, y que esto también contribuye a que se incrementen algunas tasas delictivas, sobre todo a partir de que la población no tiene otras opciones de vida. Entonces, podemos observar que cada tipo de delito, podemos hablar, presenta una escala de análisis a nivel de la frontera que varía hasta lo que nos presentaba ahorita la doctora Dolores París en el tema de la migración, que abarca desde parte de Guatemala hasta la parte prácticamente el centro del país. Ahora se habla de la frontera vertical que llega prácticamente hasta el norte. Entonces, es realmente en 5 minutos complicado poder señalar estos resultados, pero creo que el estudio nos muestra esa gran diversidad, esa presencia de fenómenos, sobre todo desde el punto de vista de seguridad, vinculados por un lado al tema por ejemplo, de temas como ilegales, podemos llamar, o podemos llamar ilícitos más que todo, como el tema del narcotráfico, el tráfico de personas, el tráfico de armas, mientras que hay otras dinámicas más vinculadas a la informalidad, como puede ser el contrabando que ocurre en las diferentes comunidades de la frontera, que son recursos o actividades ancestrales, y que, bueno, yo pienso o pensamos en el equipo que cada una de estas niveles o escalas de análisis que tiene cada una de las problemáticas en términos de la seguridad pública que tiene esta región, pues debe ser analizada de manera separada, y que cada una de ellas debe desarrollar determinadas acciones de política pública muy específicas para cada dimensión o tema que analicemos. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, César. En la sesión de la semana pasada, que giró alrededor de los temas de geopolítica, surgieron varios de los temas que estás tú también aquí señalando, y uno que me pareció particularmente provocador es esta sutil diferencia entre lo ilegal, lo ilícito y lo irregular. Entonces, te pediría que para la siguiente intervención nos ayudaras también a reflexionar un poco más al respecto. Y bueno, la otra pregunta que te haría yo, y tiene que ver también con un tema que discutimos ya la semana pasada, es, hay coincidencias en la percepción de varios de los colegas que participaron en el proyecto de la muy particular presencia de los estados en la región transfronteriza. Y entonces, bueno, la pregunta tiene que ver con temas que han abordado algunos otros colegas, pero bueno, en el trabajo que ustedes llevaron a cabo, ¿cuáles son entonces aquellas otras instituciones que están ocupando u organizaciones que están ocupando el lugar que tendrían que estar, que tendría que estar llenado por las propias instituciones del Estado, tanto del lado mexicano como del lado guatemalteco? Muchas gracias, César. Y le daría la palabra a Marta Rojas para que también nos platicara sobre sus principales contribuciones en este proyecto. Sí, gracias, Regina. Bueno, también dar las gracias al proyecto por la invitación. Bueno, pues el trabajo que nosotros hicimos en esta región, en realidad lo que hizo fue
contribuir con más elementos a lo que nosotros y nosotras, investigadores e investigadoras del Colegio de la Frontera Sur y de la Universidad de Campeche, que participamos en este subproyecto, pues ya de alguna manera lo teníamos, digamos, adelantado, ¿no? Nosotros, el proyecto de nosotros, de nosotras y de nosotros se enfocó a tratar de documentar lo que sucede de manera específica en algunas zonas de la llamada frontera sur. Desde hace algún tiempo hemos insistido en la complejidad de lo que acontece en la frontera, en la llamada frontera sur, que como diría Jan de Vos, ni es frontera, ni es una sola frontera, ni es sur, ¿no? Ustedes saben que él escribió un libro que se llama justamente Las fronteras de la frontera sur, un pequeño libro, y, y bueno, nosotros en el Colegio de la Frontera Sur hemos hecho identificaciones de distintas características a lo largo de esta llamada frontera sur, que geográficamente no es exactamente el sur, pero que nos inquieta o nos inquietaba conocer lo que sucede a lo largo de esa línea divisoria y lo que hay de un lado y del otro de sus territorios. Una porque nosotros habíamos notado desde allá hace más de una década que la política migratoria de contención había tenido efectos sobre la dinámica en esas poblaciones en las que hay, inmigrantes, digamos, población que ya está asentada, pero también población que va y viene de manera circular o de manera temporal o estacional o pendular, depende de la perspectiva y también de la circularidad que se produce en esa frontera, así como del movimiento cotidiano que es histórico, en particular en algunas zonas. Entonces eso ha tenido distintos efectos y lo podemos notar a lo largo de toda la frontera. Y entonces, bueno, la idea cuando nos invitaron a participar en este proyecto era un poco prolongarnos, conocer más de lo que sucede en otras regiones, en particular, digamos, capitalizando el conocimiento que tienen varios compañeros que trabajan en el Colegio de la Frontera Sur y que están ubicados en las distintas sedes. Entonces, bueno, nosotros hicimos básicamente entrevistas en 7 puntos fronterizos, si podemos llamarlo así, puntos fronterizos, porque en realidad la dimensión de la frontera tampoco permite moverte demasiado y entonces nos concentramos en algunas regiones que en particular ha habido una dinámica histórica, pero en otras no tanto, ¿no? Por ejemplo, en Campeche y en Tabasco, aunque hay en el caso de Tabasco, aunque hay una dinámica que la podemos identificar histórica, pero no tanto de una dinámica laboral, por ejemplo. Y lo que constatamos es que sí podemos encontrar a lo largo de toda la frontera, digamos, evidencias de esta dinámica. En unos lugares más, en otros menos, pero lo que es notorio es que en algunas zonas, en particular esas zonas que pensamos con las que hay poca dinámica, hay poca presencia del Estado, como ya se ha comentado. En particular, las condiciones de movilidad y de trabajo siguen siendo muy restrictivas. En algunas zonas en particular no hay ni siquiera una oficina de migración para que las personas que sí quieren documentarse lo puedan hacer. Y estoy hablando, por ejemplo, de casos muy alejados como en Campeche, por decir, en el municipio de Candelaria y Calakmul. En particular en Candelaria, en Calakmul, a lo mejor tienen la posibilidad de ir hasta Chetumal, pero en Candelaria no tanto, y entonces la única opción que tienen es irse hacia el Ceibo, que es una localidad, un puerto formal, digamos, de internación del Instituto Nacional de Migración, que de todas maneras queda alejado, y entonces las personas se ven expuestas, están restringidas, y entonces aquí lo que me parece interesante es que por un lado tenemos una medida de contención que retiene personas en ciertos lugares, pero por el otro lado tenemos medidas, digamos, de control migratorio, de la gestión de las migraciones, que también tiene retenida a poblaciones que no se pueden movilizar
Digamos, no es que esté puesto ahí el retén militar, ¿no? Pero no se pueden movilizar porque hay temor a la deportación. Porque ser deportado en Campeche, por ejemplo, en Candelaria, en uno de los ejidos, por ejemplo, en Miguel Hidalgo y Costilla, pues implica que los tengan que deportar hasta, si bien les van, los deportan por el Ceibo, ¿no? Si bien les va, pero como no es un punto oficial, los deportan por Talismán o los deportan por otro lugar. Entonces, ¿eso qué implica? Que tienen que hacer un gran rodeo porque Campeche colinda con Petén. Entonces, es una odisea. Entonces, bueno, yo creo que en general uno de los principales hallazgos que nosotros hemos insistido muchísimo en eso es la necesidad de hacer estudios a nivel local. De nuestro punto de vista, quedarse solamente con las características que, por ejemplo, da la encuesta de migración en la frontera sur es insuficiente. Nuestro interés es mostrar la diversidad y de hecho vamos a publicar un libro que se llama Contornos, que da cuenta un poco de esa diversidad a partir de los testimonios, de los relatos de las personas, hombres y mujeres que viven y trabajan. Y no nos circunscribimos única y exclusivamente a personas que, digamos, usan la región en una dinámica transfronteriza y que a lo mejor en la siguiente ronda podemos hablar sobre eso, sobre qué es lo que significa la región transfronteriza, fronteriza y transfronteriza, y que las distintas modalidades de movilidad pues le dan una connotación especial y una complejidad que amerita que las políticas de migratorias y en general las políticas sociales tengan en cuenta esa diversidad, ¿no? Y ahí lo dejo. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Mencionaste varios puntos que son importantes, pero bueno, algo que me gustaría que supiera el público que nos está escuchando es que justo uno de los productos que se planteó como parte de este proyecto, pues es una colección de libros especializados que buscan entender de manera mucho más comprensiva a la región transfronteriza. Y por otro lado, también mencionaste algo que forma parte de lo que hemos estado planteando como propuestas de política pública, porque buscamos que la investigación que hemos llevado a cabo tenga algún tipo de impacto en las decisiones que se toman. Y bueno, por eso también mi interés de conocer cuál es su percepción sobre las instituciones o las organizaciones que están actuando en la región transfronteriza. Y por otro lado, preguntarte de manera más concreta y probablemente para que puedas desarrollar más este tema de qué estamos entendiendo por región transfronteriza, sobre este conjunto de personas que ustedes encontraron que realmente viven la región por migración laboral circular y bueno, tenemos también documentados casos de estudiantes transfronterizos. No sé si ustedes también por allí tienen algunos casos ubicados sobre los que nos pudieras platicar un poco más para entender cómo para un conjunto de personas bastante grande además, esta realmente es una región vivida. Y bueno, le daría en esta primera ronda ahora la palabra al doctor Oscar Misael Hernández, igual con la misma provocación. Gracias, Oscar. Gracias, Regina, y gracias a mis colegas también, por la invitación y inicialmente al proyecto y ahora a este diálogo. Es un placer estar con ustedes, aunque sea brevemente. Bueno, quiero empezar señalando que al menos mi participación se inscribió dentro de uno de los 10,000 objetivos que tuvo este gran proyecto, que fue algo bastante interesante y al mismo tiempo retador. Y específicamente me inscribí en un objetivo que fue sobre los imaginarios de la niñez y juventud migrante que transita por la región transfronteriza México-Guatemala, ¿no? Entonces, específicamente, pues, por una población como esta, y al menos lo que inicialmente pensamos es un poco
encontraríamos pues más matices de este tipo de fenómenos en la frontera sur. La experiencia que tenía en mi caso era, bueno, pues trabajando en una región fronteriza particular con niñez y juventud migrante, pero específicamente en la frontera que comparten el estado de Tamaulipas con el estado de Texas en los Estados Unidos, y con algunos elementos, pues empezamos a integrar esto, ¿no? Y uno de los primeros hallazgos que tuvimos, y bueno, y eso se debe, por supuesto, en parte a la ignorancia y otro tanto a la inocencia de que tiene uno como académico a veces, de no conocer algunas zonas o regiones, pues fue pensar en un proceso más homogéneo, un fenómeno más homogéneo, ¿no? Entonces, lo que se encuentra es que, bueno, finalmente, no solamente no solamente transitan niños o jóvenes migrantes que van con la idea de ir hacia los Estados Unidos, que son un grueso de la población, eso es algo bastante significativo, sino también otros segmentos poblacionales como son que forman parte de la migración laboral, de esta migración circular, que acompañan a familias jornaleras migrantes y que, bueno, van a algunos sectores propiamente de Chiapas, como pueden ser las fincas cafetaleras, etcétera, ¿no? Pero también encontramos otros segmentos de esta población que están también ahí ya radicando propiamente en algunas ciudades y pueblos de estados como Chiapas, ¿no? Entonces, nos vamos dando cuenta de que, bueno, es bastante heterogéneo el fenómeno de la niñez migrante. Eso por un lado. Y por otro, ya centrados más en el interés de captar los imaginarios, pues lo que empezamos a descubrir con base en no solo en entrevistas o conversaciones casuales, sino también usamos otro tipo de técnicas. Con niños a veces y niñas es muy complicado usar los métodos tradicionales, entonces hay que echar mano de lo que se ha llamado como las metodologías creativas, ¿no? O alternativas, como son los dibujos, la elaboración así como de storytellers o algo por el estilo, lo que no significa que sea fácil, pero es una vía para captar también los imaginarios en términos de cuáles son las percepciones, cuáles son las representaciones, qué simbolismos van apropiando, y encontramos un abanico de imaginarios en este sentido. Por un lado, lo que encontramos es que la gran mayoría de ellos construyen un imaginario en torno a la añoranza del terruño, ¿no? O sea, a pesar o por razón de cualquiera que haya sido el motivo, la causa de la emigración que haya tenido la familia, hay una añoranza constante y que también se va redefiniendo a lo largo del camino, ¿no? Y sobre la experiencia, ¿no? Y por otro lado, encontramos otro tipo de imaginarios como son en términos de nosotros y los otros, algo muy marcado en términos culturales de la exclusión que sienten, la exclusión que en parte viven aquellos que van y vienen en migración circular, que van con sus familias jornaleras, o bien los que están en camino de algún país de Centroamérica hacia los Estados Unidos. Entonces, encontramos algunos de estos imaginarios que son construidos entre otros tantos, pero también nos dimos cuenta de que hay, obviamente, dentro de la tradición de ciencias sociales, que hemos manejado mucho nociones sobre vulnerabilidad, por supuesto que las experiencias de todos ellos se caracterizan por la vulnerabilidad, pero también encontramos algunas pistas de cómo sobreviven a esta vulnerabilidad. Un tanto indicios que nos dan idea para empezar otras líneas que ya se han cultivado, por supuesto, pero para explorarlas en términos de procesos de resiliencia o construcción de agencia en situaciones y espacios muy concretos que, aunque se trate de adolescentes o aunque se trate de niños o niñas, también empiezan a forjar dentro de las oportunidades y los constreñimientos sociales que los rodean, por supuesto, ¿no? Y bueno, lo último que quisiera decir es que este proyecto, por supuesto, como fue el proyecto más grande, pues se hizo en colaboración con otras colegas profesores y profesoras, en este caso de la Universidad Autónoma de Chiapas, quienes, bueno, apoyaron en diferentes fases del trabajo de campo, pero también en el proceso de reflexión. Muchas gracias. No, muchas gracias, Oscar Misael. Y bueno, qué bueno que lo mencionaste.
no eran miles de objetivos, pero sí fueron 36 objetivos. Y bueno, ahorita que estamos en este proceso de ir armando los vínculos entre los hallazgos de estos diferentes objetivos, pues estamos enfrentándonos al desafío de armar un rompecabezas. Al principio planteaba yo que lo que quería era escribir una sinfonía. Ahora soy un poco más modesta y simplemente lo que quiero es dejar el rompecabezas lo mejor armado posible, pero los hallazgos cuando los contrastamos de manera, digamos, distinta entre objetivos, nos permite una riqueza de construcción del conocimiento mucho más rica, y un buen ejemplo es precisamente este diálogo. Entonces yo retomaría de lo que nos planteaste dos temas que me imagino que por ahí también surgirán en la segunda ronda, y es específicamente si encontraste diferencias entre los niños y adolescentes que viajan con sus familias y los que viajan no acompañados, que es un tema pues particularmente sensible en lo que se ha documentado en la literatura reciente y de los resultados del propio proyecto. Y el otro es un punto que me parece, a mí, bueno, finalmente soy lingüista y antropóloga, y entonces pues tengo sesgos también en la lectura de los resultados del proyecto, que es esta idea de que precisamente en las fronteras la otredad se construye de una manera pues muy estridente, porque se pone mucha evidencia a las diferencias en lugar de a las coincidencias. Y entonces te pediría que abundaras un poco más sobre estos hallazgos. Y entonces, bueno, para la segunda ronda de conversación, ya les había yo lanzado estas provocaciones a partir de lo que ustedes mismos plantearon, pero sé que algunos prepararon también alguna información adicional. Voy a cambiar un poco el orden simplemente para darle un poco más de movimiento a esta conversación, y que vemos que hay, digamos, estas perspectivas que finalmente pues justo buscaban desde el inicio del diseño del proyecto la complementariedad y el contraste entre lo que sucede en la frontera norte y lo que sucede en la frontera sur, con colegas que habían trabajado solo en una de las fronteras y que ahora lo hacen en ambas, y colegas que tienen una muy larga trayectoria trabajando ya en la región transfronteriza México-Guatemala. Así es que pues le pediría a César que si nos pues comparte sus reflexiones para esta segunda ronda de conversación. Gracias, César. Sí, muchas gracias. Sí, lo que un poco en relación a tus preguntas, de diferenciar estos procesos que se presentan, sobre todo en esta región, y que son desde un enfoque estadocéntrico calificados como informales, ilegales o ilícitas, ¿verdad? Y un poco diferenciar cuáles son cada una de ellas y dónde ubicamos los diferentes tipos de delitos o problemáticas, sobre todo en el tema de la seguridad en esta región. Básicamente, yo diferenciaría, por ejemplo, el tema de la informalidad. Es cuando se viola solamente alguna regulación, puede ser el pago de un impuesto, una cuestión de salud, un permiso que no se tiene, pero las actividades que realizan son actividades legales. Y aquí, evidentemente, identificamos, por ejemplo, el tema de lo que se le llama el contrabando en la región transfronteriza, que son básicamente que se viola el pago de un impuesto, por ejemplo, en el tema del cruce de la frontera, y que sabemos que en el caso de la región transfronteriza, esta práctica pues es una práctica ancestral y que desde un enfoque de nuevo estadocéntrico lo se define como si fuera un contrabando. Sin embargo, esto viene de mucho tiempo atrás y que creo que la política pública hasta cierto punto lo ha logrado incorporar, por ejemplo, al dar permisos para que las personas puedan cruzar a realizar sus compras en un lado o en otro, y que en algunos casos, evidentemente, el problema un poco es con el Estado guatemalteco,
que no tiene un sistema de franquicias como ocurre en frontera norte entre México y Estados Unidos, que las personas, al ser residente de una parte de la frontera, puedes cruzar determinada cantidad de productos y pagar o no pagar impuesto por esa cantidad de productos. Entonces, eso ubicaríamos como actividades vinculadas a la parte más informales. Después tendríamos las actividades que tienen que ver con lo ilegal, que esto puede ser que sea una actividad que sea definida por un estado como ilícito, pero que socialmente no es visto mal. Pudiéramos hablar a lo mejor un fenómeno como puede ser la migración en tránsito, que se tiene que pasar evidentemente con un permiso que un gobierno está requiriendo a las personas. Sin embargo, la población en general no concibe este fenómeno como una situación ilegal, ¿verdad? Entonces, es un matiz más de tipo social, de cómo evalúan la sociedad ese fenómeno. Y hablaríamos, por ejemplo, de la diferencia entre lo ilegal, que sería básicamente cuando un Estado nacional evidentemente lo prohíbe, como puede ser el tráfico de drogas, el tráfico de armas o el tráfico de personas, y socialmente también es mal visto por la población. Entonces, estas dimensiones nos pueden hablar de esas diferencias que pudieran ocurrir y que ocurren de manera cotidiana, sobre todo en esta región fronteriza, y que, de nuevo, dependiendo de los lentes con que lo analicemos, podemos identificar diferencias. Si lo vemos de nuevo como desde un enfoque estadocéntrico, pues veríamos y clasificaríamos cada una de esas actividades de esta manera, y que esto nos permite ver la gran diversidad de fenómenos que ocurren en este espacio, y que esto también nos habla un poco de la escala que tienen los fenómenos. Pudiéramos hablar de escalas a nivel transnacional, como puede ser el tráfico de drogas desde América del Sur, cruza básicamente la región de Guatemala, se convierte en un corredor muy importante para el tráfico de drogas, y cruza evidentemente las fronteras. En este contexto juegan un papel muy importante, y ahí se reflejan muchos impactos en términos de actividad delictiva, y y así lo podremos ver cada uno de los fenómenos que pudiéramos analizar, y que en relación también a las causas, hablábamos sobre todo en términos de la presencia de fenómenos como pandillas, que si bien es cierto no existe una presencia de pandillas como la Mara Salvatrucha, pero sí hay integrantes de estos grupos también recorriendo la frontera. Sobre todo buscando obtener beneficios del flujo de migrantes, que generalmente muchos de ellos son víctimas de muchos de estas personas que van detrás de estas personas que son muy vulnerables, y que se encuentran en ese tipo de situaciones. Por otro lado, también podemos ver otro factor muy importante, pues es vinculado al tema de la desigualdad. La región fronteriza de ambos lados de la frontera de México y Guatemala son zonas muy desiguales. Son zonas con sus respectivos países en términos de ingreso, de educación, sobre todo si lo vemos en el contexto extremo, puede ser el caso de Guatemala, donde el Estado guatemalteco tiene muy poca presencia en esta región. No hay suficientes escuelas, no hay clínicas, una serie de servicios que nos muestran una baja presencia del Estado guatemalteco, y que esto también contribuye a que se incrementen determinadas problemáticas, sobre todo en términos de seguridad, robos a casa habitación, robos, asaltos, etcétera, etcétera, que está muy vinculada con el tema del desarrollo, la falta de una agenda de invertir en términos de política pública, y que transitemos del tema de la seguridad pública al tema de la seguridad ciudadana, es decir, donde se incorpore la dimensión del desarrollo como un factor importante. Pero bueno, y con relación a tu segunda pregunta sobre lo que hablábamos del Estado, evidentemente lo que identificamos de nuestra actividad, sobre todo en el lado guatemalteco, es que el Estado
en algunas, sobre todo en algunas poblaciones que tienen importante papel en el flujo, en las rutas del tráfico o de personas o de drogas o de armas, ese espacio sobre todo es ocupado por crimen organizado, sobre todo hablemos del narcotráfico. El narcotráfico ocupa un lugar importante en algunas comunidades. Los líderes de estos grupos asumen papeles que suplen al Estado en términos de dotar, por ejemplo, de infraestructura, donan escuelas, donan clínicas, tienen una influencia muy importante en términos del sistema judicial, en términos de la estructura del gobierno también, es decir, los gobiernos locales o regionales están infiltrados o están siendo cooptados por estos grupos y que hemos llegado a tener casos, por ejemplo, que un exalcalde de Tecunumán, pues era un narcotraficante que fue posteriormente extraditado y que ocupó un puesto de alcalde de esta comunidad. Entonces, el espacio principalmente, sobre todo en el caso guatemalteco, es cubierto por el crimen organizado y también algunas otras instituciones, como puede ser la iglesia, otro tipo de grupos sociales que participan en la comunidad. Esto evidentemente no es igual en el caso mexicano, que sea un estado, un estado débil, pero no es tan débil como guatemalteco. Entonces hay una presencia más fuerte del estado en el lado mexicano. Gracias. No, muchas gracias a ti, César. Ya debatiremos sobre estas últimas reflexiones porque creo que alguno de los colegas tiene un punto de vista un poco diferente, pero efectivamente creo que tocaste dos temas que son centrales y que tienen que ver con la construcción social de la irregularidad versus la ilegalidad, que es importante destacar como uno de los hallazgos de cómo se ha construido en términos, lo señalaba Oscar Misael, de imaginarios, de narrativas, la región o las regiones de la gran región transfronteriza. Y por otro lado, bueno, pues cuando no hay una presencia de instituciones del Estado más allá de las instituciones de seguridad, pues hay otros actores que entran a suplir, algunos de manera constructiva, otros de manera no tan constructiva. Entonces, le pediría a Dolores su reacción a esto y a también lo que ya le había planteado. Y le recuerdo al público que nos está acompañando por Facebook que pueden escribir sus preguntas, sus comentarios directamente en Facebook y nos los harán llegar aquí a nosotros, nuestro equipo de producción. Muchas gracias, Dolores. No, gracias a ti. Bueno, tenemos, digamos, la población con necesidades de protección internacional se mueve de una manera similar a migrantes que son migrantes económicos. Incluso la entrada a la frontera de una persona que puede ser extremadamente vulnerable y que puede requerir protección internacional implica eludir también los puestos de control del Instituto Nacional de Migración y llegar por lo menos hasta Tapachula, Tenosique, Acayucan, ¿no? Donde se encuentran las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Y un fenómeno que hemos visto en los últimos años no solo es un crecimiento extraordinario de las solicitudes de protección, en este caso de condición de refugiado, de la condición de refugiado, en México, que pasaron en 6 años de 1,300 a 71,000, solamente para que se den cuenta de la explosión de las solicitudes, sino también un aumento muy grande de la diversidad de las personas con estos requerimientos. Porque México, como sabemos, es un país de tránsito hacia el principal país de destino del mundo y también hacia lo que era el principal país de asilo antes de que llegara Donald Trump. Entonces, tenemos gente que viaja desde el Caribe, desde África, desde
muchos lugares del mundo y no solamente centroamericanos. Estas personas muy raramente solicitaban la condición de refugiado en México, continuaban su camino. ¿Cómo lo hacían? A través de las mismas redes de tráfico con que transita la mayoría de los migrantes. En este caso, muchas veces coludidas con el propio Instituto Nacional de Migración. Entonces, existía, digamos, una mayor facilidad para eludir los controles migratorios de personas de otros países y no centroamericanos por la dificultad que había y que hay todavía para deportarlas tan rápido y tan fácilmente como se hace, tan fácilmente entre comillas, claro, sobre todo desde el punto de vista comparativo, como se hace con los centroamericanos. Entonces, tenemos actualmente una población muy importante también de cubanos y de haitianos, por ejemplo, que se han visto obligados a solicitar la condición de refugiado en México, aunque muchas veces esperan hasta poderse mover, es decir, hasta tener un documento. Y tenemos todavía también una población creciente de hondureños, más que nada, pero también de salvadoreños y guatemaltecos. Los salvadoreños todavía harán todo lo posible por llegar a Estados Unidos para solicitar allí el asilo, porque allí tienen familiares, tienen gente que les puede apoyar. En cambio, en México no se han hecho las redes tan fácilmente y encima las condiciones, digamos, institucionales, económicas y de recursos muy difícilmente permiten sobrevivir. Entonces, en este sentido, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados se ha visto abrumada por una cantidad muy grande de solicitudes sin tener ningún aumento de presupuesto. Ahora ya sí, ¿no? En este año un poco más, pero el año pasado todavía no. Y al mismo tiempo, prácticamente el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha hecho la mayor parte de la labor de protección y la mayor parte de la labor de servicios, incluso de apoyos económicos para que la gente pueda rentar, aunque sea un cuartito, durante 3 meses. Tuvimos una colega del CIESAS, Susan Valentín, que estuvo trabajando sobre las estrategias de sobrevivencia de estas personas que se quedan de alguna manera varadas durante muchos meses en el sur, digamos, cómo van a sobrevivir toda la familia. Siempre pensamos hay que darles trabajo y es lo primero que se dice, pero en muchas condiciones, en muchas situaciones eso no es posible tampoco. Se trata de mamás que llegan con 4 o 5 niños, por ejemplo. ¿Cómo van ellas a trabajar y a dejar a los niños solos? O puede tratarse también de adolescentes no acompañados. Y esto es otro problema que tratamos de enfocar, el tema de adolescentes no acompañados que solicitan la condición de refugiado. Si lo hacen desde la estación migratoria, a pesar de todo lo que dice la ley, de que está prohibidísimo que estén retenidos en la estación migratoria, se van a quedar en los hechos, eso fue lo que encontramos, en los hechos. La gran mayoría de los que piden desde la estación migratoria se quedan en la estación migratoria. Nuevamente aquí sale al rescate la ACNUR. Y ACNUR ha empezado a impulsar desde hace 3 años un programa de alternativas a la detención, pero incluso con apoyo de la ACNUR tenemos familias que permanecen por lo menos 4, 5, 6 meses, y en el caso del norte hemos visto hasta 1 año, antes de poder salir de la estación migratoria, donde están en condiciones verdaderamente inhumanas, sobre todo para adolescentes no acompañados. ¿Y por qué se quedan en la estación migratoria? Porque no hay albergues de largo tiempo para adolescentes no acompañados. No los hay. Solamente hay albergues temporales y sí, a veces allí se quedan los adolescentes efectivamente en el DIF,
pero en muy malas condiciones, incluso han tenido casos de niños que han intentado suicidarse, de niños que intentan escaparse y se brincan la barda que es muy alta, ¿no? Porque no hay actividades de integración a la comunidad en estos albergues. Son albergues pensados para niños que van a estar ahí menos de una semana. Entonces, eso sería un poco, digamos, la situación que encontramos. Muchas gracias, Dolores. Una situación dramática, por cierto. Y bueno, creo que esto en parte también pues, pone un poco a contrapunto lo que ya nos señalaba César, y que bueno, también tenemos ya por ahí algún primer comentario de nuestro público, cuestionando pues si efectivamente la presencia del Estado mexicano es la adecuada. Y bueno, estos ejemplos que nos señalas, Dolores, pues lo que plantean es que tampoco el Estado mexicano está encontrando mecanismos suficientemente ágiles y sobre todo que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos de quienes están varados en la región transfronteriza en una situación pues, de precariedad y de vulnerabilidad por requerir de protección internacional. Y bueno, como parte de la publicidad que además busca este espacio de diálogo, los invitamos a visitar la página que tiene el proyecto, www.rtmg.org, en donde, por cierto, hay un informe muy detallado de cuál es la situación de las entidades de protección a derechos humanos en la región transfronteriza, en donde tuve el privilegio de colaborar con la doctora Dolores Parisi, de quien aprendí muchísimo, y donde precisamente vimos también la precariedad de estas organizaciones que buscan paliar la ausencia de instituciones del Estado sin suficientes recursos y de manera relativamente atomizada, y que bueno, la protección que puede brindar las instituciones internacionales como ACNUR tampoco es suficiente en la coyuntura que nos encontramos actualmente. Por la pandemia sabemos que disminuyeron las solicitudes de refugio en México, pero nuevamente se están incrementando y están ya a los mismos niveles que estaban justo antes de que se cerrara la frontera de Guatemala. Así es que es importante también pues, recordar que el trabajo de campo prácticamente todos nosotros lo hicimos antes de esta coyuntura muy particular, pero seguimos teniendo esta condición de ser el país que está justo en medio del flujo migratorio y también del flujo de sustancias, como nos lo recordaba César, y de armamento entre buena parte del mundo y Estados Unidos, y eso pues nos ha colocado en una posición complicada en términos geopolíticos en la relación entre México y Estados Unidos, que directamente ha buscado incidir en las acciones que el propio Estado realiza en nuestra frontera sur. Y entonces los invito a quienes no han visto la grabación del primer diálogo, donde se abordó más sobre este tema, y también lo seguiremos abordando la próxima semana, pero le pediría a Oscar Misael, que justo trabajó con este sector de niñas, niños y adolescentes, pues que nos complete la mirada de lo que ya nos señalaba ahora Dolores, y que pues es uno de los, digamos, de los hallazgos menos felices de este proyecto, no en cuanto a su calidad académica, que es excepcional, sino de esta cara humana de la región que pone en evidencia la continua violación a derechos humanos y de sectores que requieren más protección. Sí, gracias. Sí, me parece que el desarrollo del proyecto en general y de los subproyectos o objetivos en particular fueron desarrollados en un momento bastante crucial. Al menos esa fue mi experiencia. El trabajo de campo, por ejemplo, iniciado durante el 2018, muchos de los que hicimos o estábamos haciendo trabajo de campo en la región, nos dio la oportunidad de ser testigos
el fenómeno de las caravanas de migrantes, ¿no? Empiezan a circular las caravanas en el 2018, fines del 2018, y uno empieza a visualizarlas. El otro asunto es que es muy interesante todo este cambio porque también en términos de cifras, por ejemplo, lo que muestran las estadísticas oficiales es que durante el primer semestre del año 2018 fueron alrededor de 15,000 menores centroamericanos los que fueron asegurados por el Instituto Nacional de Migración en México, pero en el primer semestre del 2019 hay un aumento de alrededor de un 120%, es decir, más de 33,000 menores fueron asegurados. Y bueno, esto se articula en gran parte con esta nueva modalidad de migración en caravana o de migraciones colectivas, ¿no? Lo interesante de esto es que, al menos lo que muestran las estadísticas, es que alrededor de un 25% de esos menores asegurados en el primer semestre de 2019 son menores, los conocidos como no acompañados, cuando normalmente la tendencia era al revés. La gran mayoría, o sea, al menos en la migración en tránsito, son no acompañados y se identifican menos los acompañados. Pero aquí nos da un nuevo matiz, ¿no? Hay un cambio bastante interesante en términos de los flujos migratorios. El otro asunto es que, en términos de la pregunta que se hacía, de cómo se viven, al menos de imaginarios que muestran tajantemente la otredad, la nostredad, etcétera, y el matiz de estridencia que señalabas, creo que, bueno, habría mucho material de que todos tenemos experiencia en eso, de conocer los relatos, etcétera, ¿no? Pero hay un caso que, si me permiten compartirlo, ¿no? Que yo creo que muestra bastante este tipo de matices, ¿no? Y fue el de un menor centroamericano en tránsito en un albergue, ¿no? Que contaba que precisamente, bueno, ser detenido por un agente de migración, él quiso, se afanó en decir que, pues, que no era centroamericano, era mexicano, ¿no? Y el agente de migración empieza a hacerle una serie de cuestionamientos para constatar que sí era mexicano, y empieza con una pregunta básica, en muchas situaciones también la hemos escuchado, de cuál es el nombre o cuál era el nombre del presidente de México en turno, ¿no? Y el menor la pasa. La segunda pregunta que le hace es, bueno, cántame la primera estrofa del himno mexicano, y el menor la pasa. Dice, bueno, ya por último, a ver, ahora sí, dime qué animal hay en la bandera mexicana. Y el menor dice, pues es una gallinota, ¿no? Y ahí fue precisamente donde no. Creo que este es un ejemplo muy interesante, donde no solamente nos muestra cómo no únicamente los adultos migrantes que transitan por esta región, sino también los menores de edad, adolescentes, niños o niñas no acompañados, tienen un vínculo de cierta manera con el Estado, sea de forma directa o indirecta. Y a la inversa, también nos muestra cómo las instituciones o los agentes del Estado usan una estrategia a veces de cuasinacionalismo para tratar de cuestionar el origen, para cuestionar a menores de edad que se encuentran en tránsito, ¿no? Pero también cómo juegan, se hace uso de una serie de simbolismos, ¿sí? Para constatar la nacionalidad o el origen de las personas, además de fenotipos. Y esto en conjunto creo que está hablando de distintas formas, no de vulnerabilidad de los menores, que no se niega, como no podemos negar la vulnerabilidad de los adultos, sino de formas específicas de vulneración que ejercen determinados actores o agentes del Estado contra poblaciones como son los menores de edad propiamente, ¿no? Y hay otros tantos. Creo que el caso de niños, niñas y jóvenes o adolescentes migrantes es bastante revelador en términos no solo de cómo interactúan con el Estado a pesar de estos matices no tan agradables, sino también de cuáles son el conjunto de vivencias que tienen ellos en el trayecto. Algo que encontramos también, al menos entre familias jornaleras migrantes, hablando de migración circular, migración laboral propiamente,
cuando hablábamos con niños que están atendidos en escuelas que son propiamente de lo que es el CONAF, el Consejo Nacional de Población, que atienden fincas cafetaleras, les preguntábamos, bueno, y ¿tú estás contento porque vienes un tiempo, luego te vas y vienen? Decían, sí, sí, porque pues no, nada más estudiamos y jugamos, ¿no? Pero luego nos dábamos cuenta, cuando ganábamos su confianza, de que pues sí trabajaban, o sea, son parte de la economía familiar, hay una contribución de cierta manera, ¿no? Y se entiende en términos de lo que se ha llamado en las ciencias sociales las estrategias familiares de reproducción social. Hay que contribuir de alguna manera, ¿no? Irónicamente, en varias de las fincas que visitamos, había unos carteles que decían, en esta finca está prohibido el trabajo infantil, ¿no? Y cuando nos dábamos cuenta en los relatos y a veces algunas fotografías familiares de que pues andaban en parte del cultivo, del proceso cafetalero, ¿no? Entonces, creo que esto también este tipo de situaciones nos ilustran precisamente lo que ya se señalaba, ¿no? Que una cosa es el marco discursivo de las leyes, de los reglamentos, de los acuerdos, y otra cosa es la práctica, la vivencia cotidiana que hay de eso. También encontramos, por ejemplo, en términos de lo que señalaba César, ¿no? El asunto de la legalidad, ilegalidad, irregularidad y todos estos, a veces, fronteras difusas que existe con ello, ¿no? A mí me daba mucha risa, bueno, en el momento no, me dio un poco de miedo, la verdad, pero después me dio risa de una situación de estar entrevistando a unos menores que iban a cruzar el río Suchiate por determinado punto, y bueno, ahí sí es pensar, bueno, esto es solo un acto de irregularidad o cómo lo podemos definir, ¿no? Pero para él decía, no, pues, no pasa nada, todo el mundo lo hace, así cruzamos, ¿no? Y después nos señalaba que dice, y no pasa nada, salvo unos de tus policías que están cobrando ahí. Y dije, ¿de mis policías? Dice, sí, en un punto, ahí en específico me señaló. Y bueno, los antropólogos nos caracterizamos mucho por ser metiches y demasiado curiosos, y me regresé al lado mexicano y fui al punto precisamente donde me señalaba, y precisamente me encontré a unas personas armadas, y en el momento mejor me quise regresar, pero me vieron y me dijeron, venga para acá, y al final de hacer también, obviamente, pasar por el proceso de ser cuestionado, acreditarme, etcétera, me dieron la oportunidad de tomar fotografías, solo de las personas que cruzaban, ¿no? Para cerrar diciendo, no, aquí estamos para protegerlos a todos, estamos para protegerlos, ¿eh? Esta es nuestra función. Jamás vi una placa, solo vi armas, por supuesto, ¿no? Eso duró alrededor de 10 minutos y me tuve que regresar inmediatamente, no estuve para averiguar más, ¿no? Pero esto también nos muestra las diferentes posiciones que pueden ocupar no solo los agentes del Estado y los migrantes en sí, sino también distintos niveles de vulnerabilidad y de vulneración que podríamos encontrar hacia estos tipos de población que están en tránsito. Y por supuesto, habría otros matices de vulnerabilidad que tienen niños y niñas que viajan en familias propiamente acompañadas. Es un fenómeno bastante complejo y sensible, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Oscar Misael. De hecho, pues parte de los hallazgos que están documentados en el proyecto es también esta definición de qué entendemos como menor acompañado o no acompañado, porque pues parte de los que se encontraron, de hecho, declaran que viajan con familiares, pero en realidad no hay la certeza de que lo sean. Entonces, forma parte pues de estas definiciones, como decías tú, difusas entre y que bueno, ya lo conversábamos con César, cómo se va construyendo una especie de continuo entre lo normalizado y lo claramente penalizable, que no es tan fácil distinguir en ningún lado, pero en particular en esta región, lo más grave es que estamos hablando de personas y en muchos casos de menores de edad. Entonces, agradezco ahí tus reflexiones y le pediría a Marta que también pues nos complementara su perspectiva, además con su mirada ya de varios años de trabajar en la región y sobre estas temáticas. Gracias, Marta.
Sí, bueno, justamente con esto último que comentas de los conceptos, yo creo que en general eh, este tipo de estudios, y no lo digo solamente para el caso de la llamada frontera sur, sino también para la frontera norte y para otras fronteras, de los conceptos que utilizamos para estudiar las movilidades, ¿no? El propio concepto de menores está cuestionado, ¿no? Que menor de suyo connota una minusvalía, entonces eso ha sido cuestionado, ¿no? Eh, pero otros conceptos han sido cuestionados y por eso se ha insistido mucho en hablar de movilidad, de inmovilidad, de, digamos, las perspectivas de la movilidad crítica, eh, la migración como movimiento, ¿no? Desde la autonomía de las migraciones. Eh, y bueno, creo que eso es una reflexión a la que nos debe llevar este tipo de estudios que se trataron justamente de hacer con la concurrencia de varias instituciones y sobre todo de miradas no tan localizadas, ¿no? Porque a lo mejor esa mirada desde otras perspectivas es la que ayuda a entender qué es lo que está sucediendo en algunos lugares, ¿no? Eh, bueno, en cuanto al tema de la movilidad laboral, yo creo que sí es importante seguir insistiendo en tratar de definir qué es lo que entendemos, qué es lo que nosotros queremos estudiar de las migraciones o de sí, digamos, de lo laboral en las migraciones, en las inmigraciones. Porque la presencia de la población guatemalteca, que es a la que nos estamos refiriendo fundamentalmente, aunque hay grupos de investigación que hicieron estudios con una perspectiva un poco distinta. El proyecto era sobre región transfronteriza México-Guatemala, y entonces digamos que la misma complejidad de la región y del proyecto pues obligaba a hacerse otras preguntas que no tenían que ver necesariamente con esta población, ni necesariamente con la llamada dinámica transfronteriza, de la dinámica de lo inmediatamente fronterizo, digamos, de un lado y del otro, pero también qué quiere decir transfronterizo en esa dimensión, digamos, ¿no? Porque, bueno, en el caso de la presencia guatemalteca en México, y de los inmigrantes en general, digamos que una cuestión que inclusive lo ha señalado Dolores en algunas de sus participaciones, es, ¿podemos llamarnos un país de inmigrantes por el volumen de inmigrantes que hay? Y bueno, y lo mismo podríamos aplicar para los migrantes en tránsito. Si vemos a los caminantes venezolanos en Sudamérica o en América del Sur, como les decimos los que nacimos en esa región, pues nos preguntamos qué tanto es tantito, qué tanto son 10,000, 20,000 personas frente a 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000, 4,000,000 de venezolanos que están caminando por varios países de América del Sur. Entonces, yo creo que tenemos que aprender también de esa realidad, de lo que ha sucedido y tratar de entender qué es lo que está pasando en esta región, porque evidentemente se han magnificado muchas cosas, ¿no? Uno podría decir, bueno, sí, se incrementaron notoriamente las solicitudes de refugio, de la condición de refugiado en México, pero eso en realidad, ¿qué obedeció? Si la gente no hubiera estado paralizada, no hubiera tenido un tapón, no hubiera solicitado para quedarse en México, porque no es la razón. Digamos, no ese es su punto final al que quieren llegar. Y muchas personas que solicitan la condición de refugiado, al poco tiempo van a emigrar cuando esté la circunstancia dada. Y la circunstancia se va dando en distintos momentos. Para los que hemos estudiado la frontera sur, y nosotros notamos claramente en esas curvas que también ha trabajado mucho Ernesto Rodríguez, cómo hemos evidenciado puntos en los que decimos, ya viene la gente, porque hay algo que hubo en Estados Unidos que hizo que la gente reaccionara. Por ejemplo, en Mitch fue muy claro.
cuando se abre el TPS, ¿no? Se abre ese programa TPS, fue notorio cómo en 1999 se incrementó el número de personas que querían llegar a Estados Unidos. Y bueno, ahorita no va a ser esa la circunstancia con ETA, aunque tiene una magnitud mucho mayor que Mitch. El impacto ha sido mucho mayor que Mitch. Entonces, lo interesante desde mi punto de vista es que primero hemos hecho un esfuerzo, un ejercicio de tratar de caminar de distintas miradas lo que sucede en esta región de la llamada frontera sur, en la que sí estamos algunas instituciones, pero no somos suficientes, somos muy pocos investigadores. Se necesita una mirada, digamos, mayor sobre lo que está pasando, porque podemos encontrar personas que se ubican en los distintos estados de la frontera sur y que uno dice, bueno, ¿cómo está esta persona por aquí, perdida en el mapa? ¿No? ¿Cómo llegó acá hasta por acá? ¿No? Y bueno, y eso también tiene que ver con la manera en que se colonizó la frontera. Hay muchas interrogantes, muchas preguntas que hacerse sobre qué es lo que realmente ha pasado. Pero una de las cosas que a mí verdaderamente me preocupan y que ya lo comentó Oscar Misael, es el tema de la discriminación. Pareciera que cuando uno va del Pacífico, va caminando por los municipios fronterizos, los 18 de Chiapas, y va uno hacia Quintana Roo, como que la discriminación va increciendo. Y es verdaderamente alarmante como en algunas zonas, y lo digo clara y abiertamente, en las zonas en las que quizás sí notamos que hay discriminación por ser de origen guatemalteco, en el caso, por ejemplo, de Chiapas, pero hay un elemento que desde mi punto de vista es importante y es que hay una continuidad cultural. De un lado son poblaciones MAM, del otro también hay poblaciones MAM, o tienen sus orígenes o sus familiares nacieron o sus abuelos, que fue un territorio que claramente fue dividido por la línea fronteriza, pero de pronto vamos llegando a las zonas que son colonizadas o que fueron colonizadas por personas que vinieron del norte de México y pucha, se asombra uno de la discriminación tan fuerte que hay. Decimos, pero ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué pasó? O sea, en realidad sí es verdaderamente preocupante, verdaderamente preocupante. Ya ahí podemos encontrar algunos otros elementos en algunas de estas zonas en las que pueden haber presencia de otros actores que ya mencionó César, y que me parece que hacen que esta región tenga esta especial complejidad. Pero y yo quiero llamar la atención también en que hay zonas que que se convirtieron, que en este momento son comunidades guatemalteco-mexicanas o mexicano-guatemaltecas, como las quieran llamar, de las que nos hemos olvidado. No sé, hay una tradición de los estudios en la migración a Estados Unidos que estudia la generación 1.5, la segunda generación, pero en muchas de estas comunidades, y puedo mencionar nada más, en cuatro en las que estuvimos en este proyecto, Laureles, Quetzalesná, La Libertad y Santo Domingo que también la podemos incluir, y podemos Mayatecún, más las que están en Quintana Roo, que no las estudiamos, que merecen una serie de estudios que no los hemos hecho. Y allí podemos encontrar claramente discriminaciones de otro tipo, como considerar que Santo Domingo que por ejemplo, es una especie de aldea, de reservorio de mano de obra no calificada. Y uno va y está ahí presente y pueden escuchar cuando vocean, necesito trabajadora doméstica para el Carmen, necesito trabajadores de peón o jornalero para tal. Entonces yo creo que eso hay que destacar. También hay que destacar buenas prácticas, sin duda alguna, y eso es ejemplificante en Campeche, de cómo en las escuelas, aún en contra de esas personas que discriminan, y hablo de autoridades locales, que discriminan a población guatemalteca, en las escuelas dicen, no, su hijo tiene derecho porque es un niño, punto.
o una niña y punto. Claro que sí lo recibimos, aunque no tenga documento. Y además tienen transporte escolar para llevarlos a las comunidades. A mí eso me pareció verdaderamente ilustrador. Eso lo podemos traer a colación y pudiéramos hablar de lo que tú mencionaste sobre personas que llegan a estudiar, pero que también hay que revisarlo históricamente, porque la expedición de la TBR ha generado toda una discusión que la podríamos retomar en otro momento. Y ahí lo dejo porque ya me extendí, perdón. Gracias. No, muchas gracias, Marta. Y efectivamente, qué bueno que tocaste ahora justo al final un tema que me parece que era importante que saliera en esta mesa de diálogo en particular, precisamente porque estamos hablando de factores sociales y culturales, y que tiene que ver, bueno, eso con algo que además señalaba César en su segunda intervención. Es una región profundamente desigual y se ha visto en muchas partes del mundo, no solo en nuestro país, que en los lugares donde hay más desigualdad también se detona más discriminación y la relación entre discriminación y reproducción de las desigualdades estructurales pues está cada vez mejor documentada y también sabemos que genera una descomposición en el tejido social que no se resuelve con políticas, por ejemplo, de transferencias puntuales, sino que se tiene que pensar en una política más amplia para la que se requieren más y mejores estudios de este tipo y por eso pues nos comprometimos como conjunto de colegas a no solo publicar para nuestros otros colegas, sino buscar llegar a un público más amplio entre el que buscamos también incidir en quienes diseñan e implementan las políticas públicas. Espero que efectivamente nos escuchen y atiendan algunas de nuestras sugerencias. Yo les agradezco nuevamente a todos su participación. Estamos ya a punto de llegar a la hora límite que nos habíamos planteado para este ejercicio. Invito pues a quienes están escuchándonos por Facebook a que si tienen algún otro comentario nos lo hagan llegar y bueno, si no, lo pueden también dejar y ya se los hacemos llegar de manera puntual a nuestros colegas que nos acompañaron el día de hoy. Los invito a la próxima semana, hablaremos de la dimensión económica en la región transfronteriza. Algunos puntos ya se tocaron porque tienen que ver con este trabajo migratorio o esta movilidad circular que ya nos recordaba Marta, que es histórica y que ahora se ha intensificado y como nos recordaba Óscar Misael, incluye, a pesar de lo ilegal que es eso, la mano de obra infantil, pero también la economía que se ha creado en la región a partir de este intercambio, que a veces es de productos considerados legales y a veces de aquellos que no lo son, pero que dinamizan la economía regional para bien o para mal. Así es que los invitamos la próxima semana, el próximo miércoles a las 4:30, a seguirnos en estos diálogos y nuevamente agradezco al doctor César Fuentes, a la doctora María Dolores París, a la doctora Marta Rojas y al doctor Óscar Misael Hernández por habernos acompañado y bueno, a todos quienes nos escucharon y les reitero la invitación a acercarse a la página web del proyecto que está ahí mismo en la página de Facebook a través de la cual nos están siguiendo para que se acerquen a más productos generados como resultado de este esfuerzo interinstitucional. Agradecer a nuestras instituciones que nos cobijan y que nos han permitido colaborar en este esfuerzo y de manera pues muy puntual a los investigadores que nos están acompañando y a quienes los apoyaron en el trabajo que hoy nos sintetizaron de manera milagrosa, porque yo sé que sus resultados son mucho más amplios y muy diversos, pero bueno, todos nosotros tuvimos la fortuna de contar con colaboradores, algunos colegas también de nuestras instituciones o de otras instituciones, pero también
tuvimos la oportunidad de formar a nuevos colegas, a estudiantes o investigadores jóvenes que están en el proceso formativo y que se incorporaron también como parte de este proyecto. Así es que hay muchos más resultados que vale la pena seguir como parte pues de este esfuerzo de colaboración. Mi nombre es Regina Martínez Casas, soy profesora e investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. Tengo el enorme privilegio de apoyar la coordinación académica de este esfuerzo académico de 6 instituciones mexicanas y 2 guatemaltecas, y les reitero mi gratitud y la invitación para nuestros nuevos espacios de diálogo. Muchísimas gracias a todas y todos y los esperamos nuevamente la próxima semana. Gracias. Gracias.